Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de este programa Deeper December en la edición 2020 Knowing the Core, en donde vamos a estar conociendo la historia personal y profesional de cada uno de los líderes del Instituto de Familias Empresarias del Tecnológico de Monterrey. Yo soy Andrea Cuevas y hoy estoy muy emocionada de poder estar teniendo esta charla con una persona muy alegre y reflexiva, el doctor Fernando Sandoval, director asociado del IFEM. ¿Cómo está, doctor? Hola Andrea, gracias por la entrevista, estoy muy bien, muy contento también y emocionado por poder platicar con todos ustedes. Igualmente, doctor. Bueno, para empezar con esta plática cafecera, me gustaría poder conocer un poco más de usted. ¿Quién es el doctor Fernando Sandoval? ¿Qué le gusta? ¿Qué lo define? Muy bien, muchas gracias Andrea. Pues mira, yo nací en Pachuca Hidalgo, una población cercana a la Ciudad de México. Mis padres son del norte del país, mi mamá de Chihuahua, mi papá de Saltillo, pero vinieron acá a México. Soy parte de una familia de 5 hermanos, yo soy el menor, así que eso empieza a definirme. Mi hermano mayor, el que más me lleva 10 años, y Wow, el que menos me lleva 5 años. Así que siempre fui, podemos decir, el consentido de la me casa, imagino. y pues eso implica que tuve una infancia muy cariñosa, muy linda, muy buena, con una muy buena, un buen crecimiento, ¿verdad? Sano, con mis hermanos, además primos, dado que mis hermanos no eran tan de mi edad, tuve también la fortuna de tener 2 primos muy cercanos de mi edad, que prácticamente pues son con los que estuve también creciendo en mi infancia. Así que yo no digo que tengo 5 hermanos, sino 7, ¿verdad? Siete. Ah, qué Sumándole bonito. a mis 2 primos. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Siempre estuve cercano al deporte, practiqué fútbol, fue lo que fundamentalmente Ok. hice, no a un nivel profesional, pero sí en las distintas selecciones, desde tercero de primaria hasta la carrera profesional. También jugaba ajedrez, era Ok. otra de las cosas que hacía en la infancia, y el acercamiento a los libros. Leía muchísimo, sobre todo a partir de finales de la secundaria, al inicio de la preparatoria. Ujú. Yo estudié la primaria y la secundaria en una misma escuela, marista, que era lo que aquí en Pachuca tenía la mejor educación, y de ahí tuve la oportunidad de entrar a la preparatoria en el TEC de Monterrey, en el campus Hidalgo, Ok, ok. y luego tuve la fortuna de ser la primer generación, también en el Tecnológico de Monterrey, del campus Hidalgo, de la licenciatura en Administración de Empresas. Así que me tocó ser pionero Wow. aquí en la localidad y en el campus estudiando esa carrera. Entonces me ha definido, por un lado, el Ok. deporte y por otro lado, mi acercamiento a la lectura. Otra de las cosas importantes es que me gusta escribir cuentos, ficción, y alguna vez gané un concurso de cuento en la carrera profesional, Wow, qué en un cool. concurso del TEC literario con alguno de mis cuentos. Entonces es algo que también me gusta hacer y sigo haciendo con menor frecuencia, y yo diría que eso me define, mi amor por la literatura, por tratar de El hacer deporte. ejercicio, y también pues me he pasado la vida estudiando. Ujú. Después de terminar la preparatoria, lo que hice fue estudiar una maestría. Bueno, estuve trabajando, yo siempre quise ser consultor cuando me gradué de la carrera, ese era mi propósito en la vida, así que entré a trabajar en una empresa Ok. y dentro al área de recursos humanos, y dentro de esa empresa mi jefe también formó un despacho de consultoría en ese momento y me anexé a ese despacho de Ujú. consultoría. Luego me di cuenta que para seguir creciendo pues tenía que seguir estudiando, porque lo que un consultor vende son básicamente sus La conocimientos. experiencia, ¿no? Ajá, el conocimiento. Exactamente. Entonces regresé al tecnológico a estudiar una maestría, pero para poder estudiar la maestría justo me ofrecieron trabajo en el TEC. He Ujú. de decirte que yo cuando me gradué de mi carrera decía que jamás iba a regresar al tecnológico, ¿eh? Uno a veces con la carrera así dice, pero
me ofrecieron estudiar la maestría o becarme para estudiar la maestría y además trabajar en el área de extensión académica, así se llamaba, donde justamente hacían las Sí. consultorías. Entonces eso ligó perfecto a mi propósito de vida en ese momento y pude seguir haciendo consultoría y estudiar la maestría. Y en ese momento que usted está trabajando en el TEC, está haciendo la maestría, está trabajando en la parte de consultoría, ¿está enfocado ya en empresas familiares o en qué momento usted dice, este es mi mero mole? Sí, no, todavía no estaba metido en empresas familiares. Yo trabajaba temas de estrategia organizacional y ¿Ok? desarrollo organizacional, eran en mi expertise. Y posterior a que terminé la maestría, empecé a dar clases en el TEC, porque para dar en profesional tenías que tener la maestría. Me ¿Ok? ofrecieron dar clase, empecé a dar clase, me gustó. Ahí tuve también la oportunidad del tecnológico de empezar la carrera directiva también. Fui director del área de universidad virtual, así se llamaba toda la cuestión en línea y las maestrías. Y ahí tuve contacto con doctores y Mm, varios de ellos fueron mi inspiración y decidí que quería ampliar y lo que quería dedicarme en la vida era hacer consultoría, a dar clases y hacer investigación, es decir, mm, ser doctor o para hacer investigación se necesita estudiar un doctorado. ok. Y entonces decidí hacer el doctorado después de que terminé la maestría en negocios internacionales. Ahí decidí hacerla en el extranjero, así que me fui a España, a Barcelona, y Ok. hice mi doctorado en dirección de empresas en una universidad que se llama ESADE. Ujú. Ahí hice mi doctorado y regresando, o mientras seguía haciendo mi doctorado, regresé a México, al campus, y Todo ahí esto en Campus Hidalgo. al campus Hidalgo, seguimos, ¿verdad? Me fui a Barcelona, Ajá. regresé Sí. a Hidalgo y ahí es justo donde empieza mi contacto con la empresa familiar porque el Ujú. director del campus me pide que acompañe un proyecto de consultoría para uno de nuestros consejeros en el campus que estaba realizando un Ok. programa de empresa familiar. Mm, Entonces me pide que yo entre como parte del TEC a colaborar en ese proyecto y ahí empiezo a tener desde el área de consultoría, no de la academia, mi primer contacto con los temas de empresa familiar. Ahí descubrí, ¿verdad?, que era un mundo maravilloso, complejo, que además cubría mis necesidades. Siempre me han gustado las ciencias sociales, entonces las relaciones humanas, los equipos de trabajo y ujú. toda esta parte fue lo que yo pude encontrar en las empresas familiares, donde se combinan las relaciones humanas, las relaciones sociales, los equipos de trabajo y la administración. Yo hice mi doctorado en dirección de empresas Ok. y en el conocimiento, cómo se comparte el conocimiento. Entonces ahí pude encontrar un campo fértil para poder desarrollar toda esa inquietud. Y ahí es Ujú. donde inicia mi amor por las empresas familiares, quizá cometiendo más errores, he de decirlo, en el proceso que aciertos, pero así va aprendiendo uno en el camino y en este tema, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Entonces ese fue mi primer contacto con las empresas familiares. Seguí en Campus Hidalgo y mi segundo gran contacto con la empresa familiar fue una vez que terminé ese proyecto, todavía no terminaba el doctorado, Sí. a los 2 años, año y medio terminé el doctorado y entonces decidí que para seguir creciendo profesionalmente tenía que moverme de el Campus Hidalgo Ok. y buscar más opciones de desarrollo en otro campus más grande. Y Ok. ahí es donde tuve la oportunidad de conocer a la doctora Fonseca, a Mari, en Ujú. un programa y justamente ella estaba dirigiendo un legade en el De Campus Estado Estado de de México. México Ujú. y tenía un programa de empresas familiares y un proyecto que hasta la fecha Ujú. sigue, que es el STEP Project, y necesitaba investigadores que se insertaran a ese proyecto y trabajar en el campo de la empresa familiar. Y ahí es donde definitivamente no solo la parte de consultoría, sino ahora más bien la parte de investigación, es donde empiezo a desarrollar toda mi carrera, ya Ujú. más de 20, estoy hablando que eso fue mi primer contacto con la empresa familiar en el 2000, y ahí desarrollé, es decir, más de 20 años, 20 años, un poquito antes en el 99,
mi trabajo con las empresas familiares. Y ahí empecé Ok. mi carrera en empresas familiares. Ok, entonces, como se comenta, fue como una evolución, primero administración de empresas y luego la maestría, después el doctorado para inclinarse más hacia la investigación y veo que ha podido trabajar en cada área que usted ha querido. Por ejemplo, ha estado pues en la parte académica que dice que le encantó y luego también estuvo pues ejerciendo como consultor y luego ya entra, ya se va al Estado de México y empieza en la parte de investigación. ¿Cuál cree usted que ha sido, o cuáles a lo mejor en plural, cuáles han sido sus mayores retos en esta parte de empresas familiares? No sé si en algún momento en su crecimiento estuvo pues participando en una familia empresaria, no sé si tenga una anécdota que nos pueda compartir. Sí, bueno, cómo no, puedo contar varias anécdotas y retos sobre este campo. Recuerdo uno muy especial y en este trabajo de la empresa familiar, uno con las familias, en facilitar con ellas el trabajo, hay muchas emociones. Ok. Entonces recuerdo una sesión en la que estuve ayudando o facilitando un consejo de familia. Entonces llegué, ya era como la tercera reunión, una familia no muy grande, 5 o 6 miembros de familia. Empezó la reunión y de pronto uno de los miembros familiares, la hija, me pide la palabra. La reunión iba normal, le pide la palabra y entonces expresa que a ella prácticamente no le interesa ese trabajo de las empresas familiares ni la familia empresaria y que por lo tanto pues se para, se retira y se va. Pues yo me quedé así frío, no tenía, esto era cuando empezaba, tenía poca Híjole. experiencia, de pronto pues todo el mundo se miró, todo el mundo me miraba a mí, diciendo ya ahora, ¿qué hacemos? Y ahí pues tomé la decisión de decir, bueno, abrí la conversación, qué estaba pasando, y finalmente la propia familia me dijo, no, tranquilo, este Ujú. miembro familiar está pasando por una situación complicada, difícil, sigamos y luego vamos incorporando el proceso. Y bueno, el trabajo en empresa familiar así hay muchas emociones, a veces hay reuniones Ujú. en las que algunos miembros lloran, ríen, etcétera, y entonces uno tiene que manejar un tema, es decir, el reto es mantenerse con confianza con las familias, pero al mismo tiempo lo suficientemente alejado, no intimar tampoco demasiado Ujú. para poder mantener este equilibrio emocional, porque uno no puede Ok, involucrarse con ok. las familias en estos. Aprender a manejar eso ha sido uno de mis grandes retos en este tema de las empresas familiares, de desarrollar estabilidad y pues se aprende así, teniendo estas experiencias. Claro, y también me imagino que tener ese tacto para no tocar temas sensibles, ¿no? Como ese sexto sentido en el que dices, bueno, por aquí no me voy porque a lo mejor Sí, hay, puedo tocar ahí. hay que Ujú. tener una sensibilidad para poder tocar temas Ujú. profundos sin herir y al mismo tiempo a veces poder distensionar las emociones, ¿no? Bajar. Y ahí es Ujú. cuando a veces una broma, un comentario, una cierta empatía hace que vayas manejando esta relación ya en el grupo. Me preguntabas también si era parte de una familia empresaria. Sí, sí, sí. No de origen, no de mis padres, aunque hubo distintos emprendimientos que no fructificaron, pero sí con algunos tíos, pero hoy en día con un hermano y unos sobrinos Ok. soy parte pues como consejero y aportando, ¿verdad? En ese sentido hacia una empresa familiar. Entonces sí, digamos, habrá apoyo pues a los negocios en particular de mi hermano y de mis sobrinos en empresa familiar como parte del consejo en la toma de decisiones, Ok. ¿verdad? En estos negocios. Claro, claro. Me imagino que o sea, que su opinión pues es muy valiosa, no solamente porque usted es familia y le importa, sino también por todo este background que usted trae, pues de experiencia y toda la parte académica que usted trae, pues me imagino que es muy valiosa su opinión en este consejo, ¿no? Bueno, este es un tema bien importante
Andrea, porque fíjate que en casa del herrero, asadón de palo. Entonces, digamos que los temas de empresa familiar no los toco necesariamente en o no de manera directa, Ok. sino mi aportación va más hacia la estrategia de negocio o hacia esos temas, aunque sí como sé del otro tema, pues de manera velada puedo guiar lo otro. Ah, Porque fíjate que en este trabajo uno no puede ser juez y parte, claro, claro. Ujú. precisamente por esto que decíamos de las emociones. Entonces, más bien ahí uno busca ayuda de alguien más para ir avanzando en ese tema en particular, pero sin duda que ayuda porque me permite ir guiando a la familia hacia a anticipar, ¿no? Y decir, por aquí hay un riesgo, por aquí cuidado. Ujú. Y entonces ahí sí que hay una aportación importante en el tema de empresa familiar. Y es parte, pues, de lo que se ha ido avanzando. Perfecto, pues sí, tiene mucho sentido. Bueno, ya para terminar y poder concluir con esta plática, me gustaría si nos puede dar algunos consejos o algún pensamiento que usted quisiera dejar para todas las personas que nos están escuchando, todos los oyentes de Deeper December. ¿Algún consejito? Bueno, yo diría que ahora que hemos tenido esta plática tan agradable de café y que he podido hablar y recordar mis propósitos en la vida y que soy afortunado porque finalmente me dedico a estas tres actividades que te decía de la consultoría, la investigación y las clases. Esas tres cosas las sigo llevando a cabo en mi labor profesional, pero Ujú. también eso me da un equilibrio en la vida personal y te Ok, diría que un consejo importante para todas las familias es justamente esto del propósito y la construcción del sueño. Entonces hay que buscar la construcción de los sueños individuales, hay ok, que saber qué es lo que uno quiere o hacia dónde va en la vida y dar los pasos para llegar allá. Uno no sabe al final qué te va a deparar el destino, pero hay que tener como un primer propósito individual. Pero luego, lo otro fundamental es cómo compartir en empresa familiar o en la familia empresaria ese propósito individual con los demás miembros de familia. Y entonces pasar del yo al equipo y hacer una construcción conjunta de una visión. Esa construcción conjunta, esa visión compartida, ese sueño ya en común es lo que las familias deberían estar trabajando continuamente, ok. como algo vivo, como algo por el cual les une y que al final es la gran satisfacción, el ir alcanzando esos sueños, esos logros, esa trascendencia que se va haciendo. Entonces diría que trabajar en eso, en el equipo, en las personas, es fundamental. Ok, ok, perfecto. Entonces, trabajar primero en el autodescubrimiento Exacto. y luego para con eso poder trabajar en equipo y poder cumplir los sueños tanto personales como familiares, ¿no? Exactamente, porque un problema y a veces no se entra a este tema porque sobre todo de las nuevas generaciones piensan que involucrarse en el tema de la empresa familiar va a impedir que los sueños individuales se logren y pueden ser perfectamente Ok. compatibles. Y si Ujú. esas dos cosas se logran, el camino es de un gran desarrollo y de una gran potencia, porque uno siempre está acompañado, siempre hay algo que une a la Mm. familia y ir logrando esta unión de lo individual con lo grupal, creo que es el camino que se puede ir construyendo. Ok, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta plática. Me encantó escucharlo, conocer de su historia y estoy segura que todas las personas que nos están escuchando en este momento también disfrutaron mucho este ratito. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Andrea. Bueno, hemos llegado al final del segundo episodio del Deeper December 2020 Knowing the Core. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Los invito a que sigan conectados y nos acompañen el día de mañana para escuchar y conocer acerca de Francisco Malagón, quien es el líder de iniciativas estratégicas del IFEM. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Adiós.